decía, ¿cómo hiciste para que fulanito te contase? Chico, lo que pasa, juez, señor, es que en ustedes mucho la gente no confía. Y el tipo no dice nada, la verdad. Yo después con las 3 o 4 preguntas que me hizo, pensé que me estaba tomando el pelo, porque eran preguntas muy obvias que después de 2 años de investigación, si Ollarvide con todo su equipo supuestamente no lo sabe, es que no quiere investigar. Yo no sé hasta qué punto a los Joclender les soltaron la mano o si algo habrán negociado, pero ellos mexicanearon a un sector del gobierno. El gobierno no es uniforme, hay varias salas. Tuvieron, por ejemplo, un día un acto público en Castañares en la que Cristina Fernández dijo construir para otros no lo hace cualquiera, estas son las casas móviles, bueno, un par de frases históricas en febrero del 2011, poco antes de que estallase el escándalo en Castañares. Y detrás del escenario se agarraron literalmente a piñas Sergio Joclender con José López, que era como la mano derecha de Julio De Vido. O sea, a Joclender parte del gobierno no lo quería, no lo aguantaba más, y de ser un genio se transformó en el chivo expiatorio ideal. Ustedes, cuando estalla un escándalo de corrupción, también se tienen que preguntar si a alguna parte del gobierno no le conviene tener algún muerto que lo dejan ir o algún chivo expiatorio, ¿no? Pasa ahora con Fariña, con el Ascar, y los pesos pesados siguen siendo intocables siempre. Bueno. Hicimos igual la denuncia y era difícil explicar a los medios, porque llamaban muchos medios, ahí antes no se habían interesado, y era muy difícil separar la lucha de los derechos por los derechos humanos de este caso. Es más, todo el primer tramo de exposición pública de la causa tratábamos casi de salvarla de las responsabilidades penales eventuales o de involucrarla a EVE. Y siempre contra los 2 muchachos estos que, bueno. Pero pasaba más el tiempo y nos íbamos dando cuenta del trasfondo de la cosa. Que era que en realidad que la relación de EVE y de Pablo Joclender, la realidad que vivieron durante estos años y qué hicieron con el ideal de la lucha por los derechos humanos y cómo la traducían en su praxis política y praxis social de todos los días, es la historia del gobierno kirchnerista. Es la descripción exacta del gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner. Es un relato que tiene componentes muy profundos, basados en la realidad, en una realidad de reivindicación muy dolorosa, de luchas muy difíciles de llevar adelante, que tienen su razón de ser y que van a tener toda la vida su razón de ser, y que terminan en una gran estafa. Y eso es lo terrible. Pero me di cuenta también de otra cosa, es que a la mayoría de los argentinos nos daba pudor tener o poder decirlo. Todos sabíamos que era una estafa, pero teníamos miedo de cómo iba a tomar el resto de la sociedad que nosotros estemos hablando mal de alguien que había luchado o que había sido víctima del terrorismo de Estado, que había sido víctima de las violaciones tremendas a los derechos humanos, que habían perdido familiares. No solo que ellos están haciendo eso, sino que hay otros que lucharon por los derechos humanos, que lucharon por sus familiares, que lucharon por la democracia, que no se vendieron a eso. Y entonces ahí lo tenés a Pérez Esquivel, la tenés a Norita Cortiña, tenés a un sinnúmero de luchadores de ese momento de la historia argentina y del presente. Y yo dije, si uno dice la verdad, se anima a decir la verdad, en realidad estás reivindicando a quienes en el pasado se animaron y en el presente se animan. Porque en realidad, si no, lo que tenemos es héroes del pasado, si uno quiere ponerlos en la categoría de héroes o de resistentes, pero que terminan en realidad mezclados en la peor delincuencia. Sin más ni más, Sergio Joclender tenía el mismo estilo de vida que Amado Boudou. Yo no creo que Amado Boudou haya peleado un solo día de su vida por ninguna reivindicación de nada. Pero vivían de la misma manera.
devoción por los autos, devoción por los departamentos, aviones, casas, lo que nadie necesita, Sergio Soclenta tenía. Y en eso termina, es una doble tragedia la vida de esa gente. Pero en realidad es una doble tragedia para el pueblo argentino. Porque si nosotros nos compramos ese cuento, lo que en realidad estamos haciendo es no habiendo aprendido absolutamente nada. Y nosotros no nos podemos perder esa oportunidad. La verdad que en el Chaco se violan los derechos humanos todos los días y en el conurbano bonaerense se violan los derechos humanos todos los días y se tapan porque tienen mucha vergüenza de ir a contar la verdad. O costumbre, o no tantas ganas de... Cuando yo di una nota en Clarín, porque me empiezan a preguntar cómo había empezado, porque la verdad que cuando hicieron la denuncia usted, Mari, cuando después hicimos la denuncia penal, no habíamos visto las primeras partes. Y ahí dije, la verdad que esto empezó... Vos preguntabas, ¿cómo había empezado? ¿Por qué se había involucrado un organismo de derechos humanos que en realidad era que tenía una iniciativa de construcción social y cooperativa, etcétera? Porque en realidad no es un mal modelo. Involucrar a la sociedad civil organizada para autogestionar o cogestionar con el Estado para lograr tener objetivos sociales no está mal, no está para nada mal. El problema era que en realidad a partir de lo que simbólicamente significaba la fundación, lo que consiguieron fue un bill de indemnidad, es decir, nadie podía mirar ni a dónde iba la plata, ni qué se hacía, ni cómo se sometía a la gente. Y entonces la mencioné a Gabriela Cerruti porque dije, sí, la verdad que este tipo de relaciones entre el Estado Nacional y las organizaciones, estas organizaciones de derechos humanos, administrando plata pública, nació en la ciudad de Buenos Aires con un pequeño proyecto que fue Elefante Blanco, creo, el primero. Sí. Y la involucré a Gabriela, pero no le dije, Gabriela, vos sos una ladrona que le diste a esta gente para que se roben. Ella sola salió desesperada para despegarse y contó. Y dijo, cuando nosotros hicimos esa experiencia, funcionó bien. La segunda experiencia, que era cuando estaba terminando Tellerman, esto es impresión de Gabriela, ya había empezado a funcionar mal, es decir, se habían adelantado los pagos y las casas no estaban. Las casas no estaban y ese fue el conflicto con Macri porque cambió el gobierno. Macri yo creo que por prejuicio ideológico no les pagó, pero en realidad tenía razón en no pagarle. Que fue cuando Bebe Bonafini toma la catedral. Hace poco me contaba Alicia Pierini que cuando asume Macri se junta con Alicia Pierini, defensora del pueblo, ¿no? Y con una amplia trayectoria en derechos humanos. Y Macri le dice, che, ¿qué opinas de sueños compartidos? Y Pierini le dice, la verdad funciona 10 puntos. Porque bueno, la verdad que como idea era genial. Era construir la vivienda, era bueno, el propio trabajaba en la casa y trabajaba. Y Macri le dice, che, pero ¿sabes que fui a un spa en Punta del Este y me lo encontré estudiando? Y Penny dice, no, te debes haber confundido. A la traición de las luchas del pasado es el lugar de traidores a las luchas del pasado, para poder en realidad seguir reconociendo a quienes nunca se quebraron. Porque no se quebraron en ese momento frente a los militares y no se quebraron en este momento frente a un circo corrupto que es el gobierno kirchnerista. Entonces me parece que hicieron muy bien ustedes, yo me colé en la denuncia, salí en todos los medios, pero entendí al final el importantísimo valor que tuvo esa causa. Yo creo que hay dos causas que por ahí tienen la dimensión de lo tremenda que es la corrupción sin límite moral en el kirchnerismo. Digo, uno, escala moral en la delincuencia es difícil de ponerle, ¿no? Para eso está el Código Penal. Pero yo creo que no hay dos causas más terribles que la mafia de los medicamentos y que la de sueños compartidos. No hay. No hay. Cuando a mí me tocaba investigar la mafia de los medicamentos y veía que se fraguaban, que se adulteraban medicamentos oncológicos y que se cobraban 2 veces a las obras sociales que en realidad era el Estado Nacional, yo decía, esta gente no encuentra el límite. No encuentra el límite. Y las dos cosas fueron amparadas en la solidaridad supuestamente y promocionadas por el Estado Nacional, es decir, el gobierno de Néstor y de Cristina. Así que no hay que tener miedo a lo que te digan, siempre y cuando estés convencido de lo que estás haciendo es justo, porque es así. Lo demás que lo expliquen ellos. Muchas gracias. Además causó muertes. Mafia de los medicamentos, bueno, además del triple crimen,
hubo gente que se murió por los medicamentos en mal estado, y la estafa de las viviendas también causó muertes. La toma del parque indoamericano es el comienzo del fin del poder de los Joclender. Ahí hubo tiros de la metropolitana, de punteros, de la federal, y los primeros tiros comenzaron en uno de los obradores de suelos compartidos, porque Joclender estaba convencido que los iban a tomar porque era una interna del gobierno nacional que quería manejar las viviendas. Cuando es la toma del indoamericano, estaban construyendo las casas móviles que después presentan en enero del 2011 en Casa Rosada, con Dilma Rousseff, con Cristina, con Eve. Iban a ir a Tecnópolis. Que iban a ir a Tecnópolis. No se frustró el plan. Y Sueños Compartidos también manejó los medicamentos. Tuvieron una droguería donde vendían medicamentos adulterados, y el nexo político era una mujer cercana al ex secretario de Derechos Humanos, Luis Duarte. Todos quieren su avioneta. Me olvidaba de contarle, porque lo empecé a contar. Gabriela Cerruti, cuando sale en Clarín, me llama por teléfono temprano, porque ella se levanta temprano, yo no. Me dice desesperada, me empieza a explicar. Nunca la vi a darme explicaciones. Y me dice, yo no tuve nada que ver, cuando yo manejaba ese programa funcionaba bien, supuestamente. Le digo, pero Gabriela, vos conocés cómo funciona el sistema, ¿qué pasó después? Y me dice, lo usaba Eve y lo usaban los hermanos para hacer política. Era para hacer política, no para construir casas. Era un ejército de gente necesitada que lo usaban para hacer política. Y se terminaba la historia. Y el que no reportaba era echado, lo tuvo juntas. Y fue así. Así terminan los ideales. Mire, como dato, A veces, gracias a Dios, no siempre. para lo que Fer decía de cómo fue lo de Ciudad, así me puse a mirar la denuncia. El presupuesto oficial para esa etapa de la construcción era de cerca de 35 millones. La fundación había percibido a fines del 2006 cerca de 30 millones, o sea, un 80 y pico % del total de la obra. Y tenía certificado de avance por menos del 40%. Igual, bueno, con lo del símbolo también es preocupante, porque el gobierno se mete en todos los símbolos, en todos los símbolos que deberían ser de todos. Si no los puede cooptar, los intenta dividir. Cromañón, tragedia de Once, la trata de personas ahora con Susana Trimarco, artistas populares, deportistas, Mariano Ferreira, en todo se mete. Si no lo puede comprar,